¿Alguna vez se han puesto a pensar qué se necesita para llegar a un país nuevo y empezar de cero, con poco más que la fe en la maleta? Bueno, esa es justo la increíble historia de las hermanas salesianas en México, una verdadera odisea de sacrificio y una capacidad de recuperación que desafió todo pronóstico. Hoy vamos a conocer su legado. Y esta es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo es que 6 mujeres, solo 6, armadas con su pura fe, lograron empezar algo que crecería hasta tocar la vida de miles y miles de personas? Esa es la pregunta que nos va a guiar. Así que vamos a sumergirnos en su historia para entender cómo un inicio tan pero tan humilde pudo florecer de esta manera. Todo, absolutamente todo, comienza con un viaje. Un viaje que estaba lleno de esperanza, claro, pero también, imagínense, lleno de incertidumbre. Fue literalmente un salto de fe desde la lejana Italia hasta un mundo que para ellas era completamente nuevo y desconocido. A ver, pongamos esto en el calendario. La travesía arranca el 3 de diciembre de 1893 desde Génova. Cruzan todo el Océano Atlántico y qué cosas, llegan a tierra mexicana, a Veracruz, justo el primer día del año de 1894. Feliz Año Nuevo en un nuevo continente. Y de ahí, al día siguiente, tomaron un tren que las llevaría a su destino final, la Ciudad de México. Pero, ¿quiénes eran estas mujeres tan valientes? Pues es importante ponerles nombre. La líder del grupo era Sor Úrsula Rinaldi, y con ella venían Sor María Baudino, Sor Luisa Pireta, Sor Clotilde Gado, Sor María Rigotti y Sor Francisca Yummel. Ellas 6. Ellas fueron las que llevaron la antorcha de esta misión sin tener la menor idea de lo que el futuro les tenía preparado. Pero claro, llegar fue solo el primer paso. El verdadero viaje, la verdadera prueba, apenas estaba por comenzar. Y es aquí donde todos sus sueños e ideales se toparon de frente con una realidad. Una realidad muchísimo más dura de lo que se hubieran imaginado. Y miren, no hay mejor forma de entenderlo que con sus propias palabras. En sus primeras crónicas escribieron esto. Esta fundación inició con no pocos sacrificios y extrema pobreza. O sea, desde el día 1, esto fue una prueba de fuego que puso a prueba su fe de la manera más cruda posible. El contraste es brutal. La expectativa era llegar y empezar a trabajar con las jóvenes mexicanas. Pero la realidad fue un golpe tremendo. Pobreza extrema, una casa en condiciones insalubres y, para rematar, un brote de fiebre tifoidea que puso en riesgo sus propias vidas. Nada que ver con el sueño que traían. Sus primeros años fueron, pues, un peregrinaje constante. Primero en la calle Alameda, pero las condiciones eran tan malas que se enfermaron. De ahí se tuvieron que mover a la hacienda de la Ascensión para huir del tifus, adaptando edificios que estaban casi en ruinas. Y ni así, porque en marzo de 1895 se tuvieron que volver a mudar a un espacio prestado. Cada mudanza era una lucha por la supervivencia. Pero como dicen, después de la tormenta viene la calma, y en este caso vino algo más. Toda esa perseverancia, toda esa lucha, finalmente empezó a dar frutos. Su misión no solo sobrevivió, sino que comenzó a florecer de una manera que nadie se esperaba. Y es que esto es increíble. A pesar de la enfermedad, la pobreza, de todo el caos, en marzo de 1894, apenas 2 meses después de llegar, abrieron su primera escuela. Empezaron con 20 niñas. ¡20! Puede sonar a poco, pero en esas circunstancias fue un paso de gigantes. El corazón de su proyecto era el Colegio de María Auxiliadora, y esto era mucho más que una escuela. Era un proyecto social para darle a las niñas de familias trabajadoras, de familias artesanas, las herramientas no solo académicas, sino prácticas, para que pudieran salir adelante y ganarse la vida de forma honrada. Y la idea funcionó. Vaya que sí funcionó. El éxito fue casi inmediato. Para el año siguiente, en 1895, ya estaban abriendo otra casa en Puebla. Y de ahí fue un no parar. Pronto llegaron a Morelia, a Guadalajara, a Monterrey, a Colima. Su trabajo estaba empezando a llegar a todos los rincones del país. Y así pasaron más de 25 años. Un cuarto de siglo en el que la misión creció en un ambiente de esperanza y de mucho entusiasmo. Construyeron una obra sólida, reconocida, todo parecía ir viento en popa. Pero la historia tenía otros planes. Una tormenta histórica se estaba formando en el horizonte. Y aquí la historia da un giro muy oscuro. Entramos en el periodo más difícil, el más doloroso de su viaje, la persecución religiosa. En el contexto de un México súper convulso, esta persecución amenazó con destruir, literalmente, todo lo que habían construido con tanto esfuerzo. De repente, de un momento a otro, todo cambió.
La estabilidad, el crecimiento, todo eso se esfumó. Lo que vino fue una era de miedo, de incertidumbre, una prueba que llevaría su fe y su obra al límite como nunca antes. Esta metáfora de una hermana que lo vivió en carne propia lo dice todo. Escribió que sus alumnas se fueron como palomas perseguidas por el halcón y que varias de sus casas fueron destruidas. Imaginen esa escena, ver cómo todo tu trabajo de años se desmorona ante tus ojos. Y el impacto en números fue devastador. Miren, en 1936 tenían 13 casas. 5 años después, en 1941, solo quedaban 10 operando y con muchísimas dificultades. Muchas de las hermanas, de hecho, tuvieron que exiliarse, que huir del país para salvar la vida. Pero esta historia no termina en la derrota. Para nada. De los escombros de la persecución, de las ruinas, surgió un legado de resiliencia, de una fortaleza increíble que al final terminaría por definir su futuro en México. El camino de vuelta fue lento, pero su determinación era inquebrantable. En 1944 celebraron sus 50 años en México. Luego, en 1951, un hito clave. El gobierno les devolvió el Colegio de Santa Julia. Y para 1953 ya tenían 21 casas, más de las que tenían antes de que empezara todo. Pero que no suene fácil, recuperar el Colegio de Santa Julia no fue como recibir las llaves y ya. Estaba en ruinas, inhabitable. Solo los muros quedaban más o menos en pie. Tuvieron que reconstruirlo desde cero, un símbolo perfecto de su propia capacidad para renacer. Creo que todo ese espíritu se resume en esta frase de Madre Mazzarello, una de sus fundadoras: vayamos adelante con un corazón grande y generoso. Y eso fue exactamente lo que hicieron, siempre mirando hacia el futuro, sin dejarse vencer por las cicatrices del pasado. Y su trabajo no solo se recuperó, explotó. Creció tanto que para 1969 la provincia original tuvo que dividirse en dos para poder gestionar toda su expansión, una para el sur y centro del país y otra para el norte. Una prueba irrefutable de un resurgimiento extraordinario. Y así llegamos al final. La historia de las hermanas salesianas nos deja con esta pregunta en el aire. ¿Qué se necesita para que un pequeño comienzo, tan frágil, logre perdurar más de un siglo contra viento y marea? Quizá la respuesta está en su ejemplo. Una combinación poderosísima de fe, de perseverancia y de un corazón dispuesto a darlo absolutamente todo.